Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a su clase de personal social. El día de hoy tenemos un nuevo tema y un nuevo propósito. Identificar las partes de un río. Bueno, como tema tenemos los elementos que van a formar partes de un río. Para ir entendiendo un poco. Que desde su nacimiento, chicos, el río, ¿no? Tiene pues un recorrido que lo va a hacer a través de diferentes etapas. Cada río es muy diferente a otro, tiene pues una función muy importante en la naturaleza, en nuestra geografía, y por supuesto, ¿no? Vamos a aprender el día de hoy algunas de sus partes. Nuestro concepto primero, vamos a ver qué es un río. En primer lugar, debemos de aprender esto, que es una corriente, ¿ya? Por ahí vamos empezando. Corriente de agua, ¿no? Que se desplaza por la superficie. También podemos decir que es una corriente natural formada por agua dulce, ¿no? Entonces, así de simple es este concepto. Repito, es una corriente de agua que se desplaza, pues, por la superficie terrestre. Además, que fluye continuamente, que quiere decir que gracias a los nevados, a las lluvias, pues se mantiene con sus características, ¿no? Sobre todo, pues, que lleva el agua, ¿no? A muchos lugares. El río, al final, puede, pues, desembocar o morir también en un lago, puede llegar hasta un mar, puede llegar a terminar en otro río, inclusive, ¿no? En la parte del subsuelo. ¿Cuáles son las partes de un río que ustedes deben aprender el día de hoy? Vamos a estudiar 7 partes, ¿ya? Lo voy a hacer en esta oportunidad la parte de la explicación con un lenguaje un poquito más simple para que ustedes me entiendan y luego ya les voy a ayudar con los conceptos. Vean aquí, más o menos este es un gráfico que ustedes lo van a tener que dibujar para señalar las partes de un río. Aquí vamos a empezar, ¿ya? La número 1 se llama naciente, ¿no? Porque desde aquí nace pues el río y para tener todo su recorrido. Así de fácil, naciente. La número 2 se llama desembocadura. Como les había explicado, puede desembocar en este caso en un mar, en un lago, en otro río. Bueno, ya si se pierde ya no podemos decir desembocadura, sino pues muere el río, ¿no? Luego tenemos la número 3, que es toda parte de acá. Se ven todo el recorrido que hace, se llama cauce, ¿ya? Cauce, es decir, por dónde se va a desplazar. La número 4, aquí tenemos que señala a la parte dentro del río, ¿no? O sea, está señalando las aguas. En pocas palabras, chicos, caudal significa la cantidad de agua que lleva un río. Por ejemplo, el río Rímac tiene el agua, pues, bastante, por decirlo así, en los meses de enero, febrero, cuando hay muchas lluvias. Ahorita, esta temporada, el caudal del río está un poco bajo, no hay mucha agua. El río Amazonas, por ejemplo, es el más caudaloso del mundo porque tiene cantidad de agua, más que cualquier otro río. A eso se refiere entonces el número 4, caudal. 5 es la ribera, ¿no? Que nosotros lo hemos estudiado como por ejemplo los valles, es decir, el límite entre el agua y la parte pues del suelo. Perdón. Luego tenemos acá la número 6, que está por aquí, se llama afluente. Si aquí habíamos visto, por ejemplo, un caso, ¿no? Que el río nacía por acá, pero ¿qué pasaba acá? Miren, ve, aquí están naciendo otros ríos. Entonces, nosotros llamamos afluente cuando, por ejemplo, a este río se le va a sumar un nuevo río, o sea, un río va a ingresar acá. Por ejemplo, el río Amazonas, ¿no? El río Amazonas pequeñito era, pues, pero luego muchos ríos han ingresado al río Amazonas, por eso se ha hecho
grande y grande y grande, pues hasta terminar en el océano Atlántico. Entonces ahí se llama afluente. Entonces cuando otro río entra a este río principal, o un río secundario entra a un río principal. Pero también puede ocurrir de este último lo contrario, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos acá en la número 7, que el río está yendo normal, ¿no? Todo su recorrido con sus aguas, pero ¿qué pasó acá? En la número 7, se separa. A eso se le llama efluente, cuando las aguas de un río se va a separar y puede formar, pues, otro río. En este caso podemos ver, por ejemplo, también un delta, ¿no? Vamos a continuar un poquito explicando más acerca de este tema. Entonces, aquí ustedes tienen la numeración que está en la diapositiva anterior. 1, naciente, 2, desembocadura, 3, cauce, 4, caudal, 5, ribera, 6, afluente y 7, efluente. ¿No? ¿Se acuerdan este último, verdad? Voy a volver a explicarlos acá un poquito. Aunque nuevamente ya con este gráfico un poquito más claro, para que se den cuenta de lo que acabamos de mencionarles, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces la naciente, nuevamente, te explico acá. Mira, van 2 veces que te estoy explicando. La naciente, que puede pues partir de un lago, de los nevados que se están descongelando y empieza pues a formarse un río, ¿no? Y aquí empieza la naciente. Esta es la naciente, ¿se dan cuenta? ¿Ya? 2, la desembocadura. Ahí está. Cuando las aguas del río se van, ¿no? A otro mar. En este caso, pues, se ha ido en forma de un delta, ¿no? Un delta es que se va a ir formar varias ramas de pequeños ríos y al final todo se va a ir a parar en el mar, ¿no? Por ejemplo, el río Nilo. Es un caso. ¿Ya? Entonces, naciente, desembocadura, cauce. ¿Se acuerdan qué era el cauce? El cauce era todo el recorrido que hacía este río, ¿no? Podemos medir qué distancia, hasta dónde va a llegar, ¿no? Qué ancho puede ser ese río. Entonces, toda esa parte que ha formado las aguas del río se llama cauce, ¿no? Si es profundo, si es corto, largo, en fin. Luego tenemos el caudal. Miren aquí, por ejemplo, acá vemos cantidad de agua ya, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay más agua. ¿Por qué? Porque miren aquí, ¿no? Aquí algo está pasando para que esta parte entonces tenga mayor cantidad de agua. A eso se le llama caudal. Claro, en un inicio, por ejemplo, vemos poquita agua, pero luego, miren, ven, quizás por acá han venido otros ríos y el agua ha aumentado. A eso se le llama caudal. ¿Qué era la ribera? Bueno, la ribera era el límite, como les había dicho, o los valles, ¿no? Que forman un río. ¿Ya? La ribera es la parte límite, ¿no? Entre el agua del río y la parte del suelo, o lo que nosotros conocemos como continente. Ahora, el afluente, aquí, observen un poquito, ¿no? ¿Qué significaba afluente? ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, si yo tengo acá este río, miren aquí que estoy señalando, este río es el principal. Pero mira, se le está sumando un nuevo río acá. Esta es una foto satelital, por ejemplo, ¿no? Para poder entender que el afluente es cuando un río pequeño, luego se puede hacer grande, no importa el tamaño, entra a este río principal. ¿Se dan cuenta? A eso nosotros llamamos afluente. Ahora, efluente, todo lo contrario le decía, ¿no? Si tenemos acá, bueno, esto puede ser ¿qué tipo es? ¿Afluente o efluente? Si lo vemos de bajada, si está inclinado, por supuesto será afluente, pero si está así, se supone que va a salir, más bien se estaría saliendo, ¿no? Pero eso ya vamos a verlo de acuerdo a cómo está esa superficie, pues cómo está yendo el agua, ¿no? Pero vamos en el último entonces, se llama efluente, cuando por ejemplo, acá tenemos este río principal grande, pero por aquí se está desviando, se está yendo parte de las aguas de un río. A eso nosotros lo vamos a conocer como efluente. Bien chicos, espero pues que hayan comprendido este tema, que es muy bonito, ¿no? Conocer un poco acerca de los elementos que tenemos en la naturaleza. Y no se olviden siempre, ¿no? Hay que cuidar este elemento tan importante porque nosotros somos lo que utilizamos.